Hola a todos, este es el video final de lo que son los fundamentos sólidos antes de entrar al proyecto y trabajar con los eventos y la manipulación de lo que es el DOM o el Document Object Model. Ok, so vamos a pasar aquí a la pantalla. En el lado izquierdo tengo el código, en el lado derecho tengo lo que es la teoría y vamos a hablar de lo que son las funciones de orden superior. Nos hacemos la pregunta: ¿qué son las funciones de orden superior en JavaScript? Y una función de orden superior es una función que recibe como parámetro otra función o una función que retorna una función. Parece un poco complicado, pero este es bien común en el mundo de la programación. Y es bien importante aprender este concepto, especialmente para lo que es la creación de aplicaciones dinámicas, para correr tareas mientras otras tareas se ejecutan, etcétera. So, en JavaScript, las funciones son objetos de primera clase, como ya hemos hablado anteriormente, y lo que significa que se pueden asignar a variables. Se le pueden pasar parámetros o otras funciones y se le puede devolver como resultado de otras funciones, etc. Y es por eso que es posible hacer órdenes o funciones de orden superior en JavaScript, debo decir. Ok, algunas de las funciones de orden superior más populares y que ya vienen por defecto en JavaScript, por ejemplo, son setTimeout, que recibe el primer parámetro una función y en el segundo parámetro un número en milisegundos que determina luego de cuánto tiempo se va a ejecutar esa función, que es el primer parámetro. Y similar es setInterval, pero el segundo parámetro, en lugar de ser esperar para que se ejecute una vez, se ejecuta de cada cierto tiempo, dependiendo de cuántos milisegundos le pongamos en ese segundo parámetro. También tenemos map, que es para pintar el DOM, la pantalla o el navegador, utilizando arrays. Filter también es para filtrar arrays y retornar una array que cumpla con una condición, debo decir. Reduce, que retorna un solo valor. Ya vamos a estar viendo todo esto más adelante. For each, find, sort, every y some. Y every y some retorna cierto o falso dependiendo de la condición que estemos buscando. Y vamos a explicarlo eso en un momento también. So, setTimeout, como bien ya expliqué, aquí tenemos la función del setTimeout. El primer parámetro es una función, en este caso es anónima, y para propósitos de este ejemplo, simplemente imprime console.log hola mundo. Y el segundo parámetro en 3000, el número 3000 significa 3 segundos o 3000 milisegundos, ¿ok? Similar a eso, setInterval, como ya expliqué, ejecuta una función de cada cierto tiempo, dependiendo de lo que pongamos aquí. En este caso, si hacemos setInterval en la consola, de cada 3 segundos va a imprimir hola mundo hasta que limpiemos el setInterval. Los intervalos, hay una función que es para limpiarlos o hacerle clear, ¿ok? O prácticamente parar la ejecución. Tenemos maps, por ejemplo, si tenemos un array de números del 1 al 5 y queremos buscar cuáles son los números pares, podemos correr esta función y map retorna una función, retorna un nuevo array. Eso es bien importante conocerlo, de los números pares, ¿ok? Pero esto es para este ejemplo, por ejemplo, porque map usualmente se utiliza para imprimir la data en lo que es el navegador, ¿ok? Filter, la función filter recibe como parámetro una función y la ejecuta sobre cada elemento de un array, al igual que todas las demás, pero devuelve un nuevo array con los elementos que cumplan la condición de la función. En un ejemplo similar al anterior, queremos aquí encontrar los números que son pares de 2 o divisibles por 2. En este caso le asignamos el numbers.filter y iteramos sobre cada number o número y buscamos que el número por ciento de 2 es igual a 0, o sea que el número sea divisible por 2. Eso quiere decir que nos va a retornar 2 y 4, que son los números divisibles por 2. Y se le asigna a esta variable even numbers, que son números pares, y este es el resultado. ¿Ok? For each, por ejemplo, lo que hace es que itera sobre cada elemento, y for each se utiliza dependiendo de lo que se quiera hacer en lo que es el array o para el propósito que quieras utilizar, pero lo que hace es iterar. La diferencia entre for each y map es que for each no devuelve ningún valor y map retorna un arreglo nuevo.
So, prácticamente for each se utiliza para ejecutar cosas que queremos hacer dentro de las iteraciones. ¿Okay? También tenemos find y la función find lo que hace es que devuelve el primer elemento que cumpla con la condición de la función. En este ejemplo, por ejemplo, lo que hicimos anteriormente, tenemos el array de 1, 2, 3, 4, 5. Le asignamos la ejecución a la variable even number, que es números pares. En este caso, el número par, sin la S. Y como el primero que está es 2, nos devuelve 2. Si este array fuera 1, 4, 3, 2 y 5, pues nos devuelve 4, porque es el primero que encuentra. Recuerde que find devuelve un valor y es el primero que encuentra. Filter devuelve todos los valores que cumplen con la condición. ¿Ok? Esa es la diferencia entre find y filter. Sorts devuelve el array ordenado de la manera que nosotros lo queramos. En este caso, por ejemplo, tenemos un array o un arreglo de 5, 3, 1, 4, 2 y le asignamos a sorted número o números sorteados, por decirlo así, la ejecución que por resultado nos da los números ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Y tenemos reduce, que lo vamos a estar viendo más adelante. Se utiliza mucho también en lo que es para hacer sumas de carritos de compra, por ejemplo. Si has escuchado de la librería Reducer o Redux, quiero decir, en JavaScript, es bien popular también. Ok. Por ejemplo, tenemos los constantes del número del 1 al 5 y los queremos sumar todos. Entonces podemos utilizar ese array, ese método de array, de arreglo. Y reduce lo que hace es que acepta dos parámetros, un acumulador y un número. El acumulador comienza usualmente en 0, ¿ok? Y el número es el número que se está iterando en este caso aquí. Eso lo que quiere decir que el acumulador es 0, en la primera iteración va a ser 1. Y acá quiero ver que vamos a estar haciendo en cada iteración lo que es el acumulador, que va cambiando por cada iteración. Y le sumamos el número. ¿Ok? So, por ejemplo, este es 0 más el número que es 1 es 1. En la próxima iteración, que tiene 5 iteraciones, porque este es el array, entonces acumulador va a ser 1 y el número va a ser 2. Entonces va a ser 1 más 2 es 3. Entonces después va a ser 3 más 3 son 6. Y el resultado es que va a ser 15. ¿Ok? Every prácticamente lo que hace es que retorna cierto si el array, todos los array, o quiero decir todos los elementos del array cumplen con la condición. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8 y 10, un arreglo de 2, 4, 6, 8 y 10. Y estamos buscando los números que son pares. Entonces, como son todos pares, every, que quiere decir todo en inglés, pues va a retornar true. Si solamente uno de estos fuera impar, un 3, un 7, un 9, entonces retornaría falso. Por lo contrario, some, aquí tenemos some, y es todo lo contrario. Solamente some, que quiere decir como algunos en inglés, solamente busca que una de las condiciones sea cierto. ¿Ok? En este caso, como tenemos 1, 3, 5, 7 y 9, y lo que estamos buscando es números pares, pues entonces nos va a retornar falso. Si solamente uno de estos fuera par, un 2, un 4, un 6, entonces retornaría cierto porque busca solamente algún. Y en esta busca todos. ¿Ok? Así que vamos entonces a abrir la consola del navegador. Muy bien. Y ahora vamos a entrar al código. Antes de entrar a algunas de esas ejemplos que les mostré en la teoría, quiero en este caso mostrarles algunos ejemplos de funciones de orden superior que son customizadas o creadas por nosotros mismos, ¿ok? En este caso vamos a utilizar la palabra function, ¿ok? Tenemos function saludo, función saludo, y esta función saludo va a recibir como parámetro otra función, y esa función se invoca dentro de lo que es saludo. O sea, se recibe como parámetro una función y se invoca esa función adentro. Entonces, esta función que se va a pasar como parámetro la tenemos aquí. ¿Okay? Tenemos función hola y vamos a darle a console log hola. Si, por ejemplo, ahora yo quiero utilizar esta función, ¿ok? Le hago saludo. O sea, yo podría, por ejemplo, llamar a hola y eso funcionaría perfectamente, pero no es lo que estoy mostrando en este caso. En este caso es una función que se llama dentro de otra función, la cual se pasa como parámetro. Entonces, en este caso yo haría console.log
saludo, ¿ok? Se va a invocar la función saludo. Esta función se va a invocar, lo que quiere decir que requiere de paréntesis. Y esta función saludo requiere una función como parámetro. Entonces ponemos hola, que es esta función. Y aquí no tenemos que hacer los paréntesis. No tenemos que hacer los paréntesis porque no se invoca de esta manera. Una vez es pasada como parámetro, una vez se corre la función saludo, dentro de esa función se va a correr la función hola. ¿Ok? So, eso es lo que es una función de orden superior. Así que aquí está hola. Muy bien. Tenemos aquí index 9. ¿Ok? De hecho, no tengo que hacer un console log. Simplemente tengo que invocar la función saludo. ¿Ok? Es la costumbre. Aquí tenemos también una función que devuelve otra función. Por ejemplo, función saludo 2. Lo que hace es que devuelve una función que imprime en la consola hola. Por ejemplo, yo quiero saludo 2, ¿ok? Y yo la invoco y vamos a ver lo que pasa. Lo guardo. Déjame comentar esto. Esta función saludo 2 prácticamente no hace nada cuando la invoco. ¿Por qué? Porque al retornar una función, tenemos que también invocarla. ¿Ok? Y una función se invoca de la siguiente manera. Simplemente añadimos los paréntesis al final. Y en este caso, porque es una función anónima. ¿Ok? En la sección de objetos, vimos cómo podemos añadir una función a un objeto e invocarla con un nombre, por ejemplo. En este caso, como es anónima, la invocamos de esta manera. Si yo lo guardo, entonces sí nos va a decir hola. ¿Ok? Vamos a comentar esto. Y número 3, una función que devuelve una función con parámetros. Es parecido a lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, y prácticamente lo que hacemos es que la invocamos. ¿Ok? Primeramente la invocamos. Y si lo hago como anteriormente lo hice, no pasa nada. Si lo hago, invoco la función, como el ejemplo anterior, y lo guardo, me va a decir hola undefined. ¿Por qué? Porque esta función que se devuelve dentro de la función saludo 3 requiere un parámetro. Y ese parámetro no está presente. Entonces, al decir hola y sumarle el nombre no se ha definido. Entonces, vamos a ponerle aquí rey y lo guardo. Y dice hola rey. ¿Ok? Son funciones de orden superior en un ejemplo en lo más sencillo posible para que entendamos el concepto. Y que las podemos crear nosotros mismos. Ahora vamos a tratar con las funciones que ya vienen por defecto en lo que es JavaScript. Por ejemplo, aquí tengo un array o un arreglo de cars, que son carros. Tenemos el nombre. De hecho, vamos a cambiarle. Vamos a dejarlo ahí, porque ya predefiní algunas cosas abajo. En vez de nombre debería ser marca, pero para propósitos de este video se entiende. El nombre es Chevrolet, el año y el color. Comenzamos con for each. Y sabemos que for each no retorna nada. Por lo tanto, si yo hago esto, utilizo el arreglo cars y en el arreglo cars utilizo el método para arreglo for each y retorno una función. ¿Ok? De la misma manera podemos utilizar arrow functions. ¿Ok? Yo puedo hacer esto. Simplemente elimino la palabra función. Y cuando lo imprimo, vemos que nos imprime todos. ¿Ok? Nos imprime todos los objetos que están dentro del arreglo. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quiero solamente los nombres, hago .el.name. ¿Ok? Y tenemos Chevrolet, tenemos dos Chevrolet, Nissan, Ford, Toyota, Chevy. Ok, eso es la función for each. Y realmente dentro de for each es para que hagamos lo que tengamos que hacer si necesitamos iterar sobre un array y no necesitamos necesariamente retornar un valor o un arreglo nuevo. ¿Ok? En este caso, vamos a pasar ahora a la función map. Es prácticamente casi lo mismo que for each. En este caso, map retorna algo. Cuando doy guardar aquí, ¿ok? Si prácticamente tenemos el arreglo cars y utilizamos el método map y retornamos el elemento con el nombre, ¿ok? Y vamos a imprimir array 2 a cual se le asigna esta ejecución.
Y vemos que prácticamente nos retorna lo mismo. Si yo elimino esto, el punto name, y lo guardo, entonces retorna todos los objetos, bien parecido, si no igual, a como lo hizo for each. La diferencia es que map se utiliza también para imprimir en lo que es el navegador. Ok, y lo vamos a estar viendo más adelante. Muy bien, vamos entonces a continuar con filter. Y como sabemos, filter tiene que cumplir con una condición. En este caso estamos haciendo el arreglo.filter. Pasamos la función como parámetro. Iteramos sobre cada carro. Y retornamos los carros que son color azul. Esta es la condición. Prácticamente estamos diciéndolo, ok, itera sobre el arreglo de los carros y retorna cada carro que sea color azul. Si por ejemplo yo imprimo ese array porque retorna un array nuevo, vemos aquí que tenemos los dos carros que tienen el color azul. Si yo quiero, por ejemplo, el name, porque tenemos dos Chevrolet, y lo guardo, entonces vemos cómo nos retorna los dos Chevrolet. Y de eso es que se trata filter, ¿ok? Obviamente se puede hacer de manera mucho más complejo, dependiendo de lo que estemos haciendo en nuestra aplicación, pero ese es el concepto de ello. Y aquí tenemos array 4. Y vamos a utilizar find. Recuerden que find simplemente retorna el primer, en este caso, objeto que encuentre que cumpla con la condición. So, estamos buscando el punto name es igual a Chevrolet. Por ejemplo, yo hago la array 4. Nos enseña el Chevrolet del año 2018. Y si vamos al array, el Chevrolet 2018 es el primero. Si por ejemplo yo intercambio esto y lo guardo, entonces nos enseña 2017 porque es el primero. So, eso es lo que hace find. Encuentra solamente uno. Acuérdense de eso. Muy bien. Every, como les dije anteriormente, retorna retorna true si todos los elementos cumplen con la condición. So, en este caso estamos buscando que el año retorne true si todos los elementos del arreglo cumplen con el año 2019. ¿Ok? So, si imprimimos eso va a dar falso porque no son todos 2019. Ahora, si yo los cambio y, por ejemplo, y lo guardo, entonces vemos como ahora sí retorna true. Pero vamos a cambiar otra vez. ¿Ok? So, eso es every. Y, así mismo como se podrán imaginar, some es simplemente si uno cumple con la condición. So, como hay un carro que es 2019, ya lo hemos visto, dice true. No necesitan ser todos 2019. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, otro arreglo. Vamos a hacer este arreglo de productos para hacer un ejemplo de lo que es reduce. Y aquí tenemos el array. Iteramos sobre cada producto. Y el reduce, recuerde que es una función que tiene un acumulador. Y aquí le puse elemento. En realidad le puede poner el nombre que usted quiera. Y vamos a retornar acumulador más el punto precio. En este caso, acuérdense que el elemento es un objeto. Entonces, en el objeto tenemos que accesar el precio, en este caso particular, para que haga la suma correcta. Y este segundo parámetro es el valor inicial del acumulador, que es 0. Si imprimimos eso en la pantalla, entonces nos va a dar 1000. Porque 400 más 400 son 800, más 200 son 1000. Ok, so eso es lo que hace reduce. Ok, so vamos a bloquear esto. Y eso es todo por las funciones de orden superior. Ya saben, como bien dice la definición, es una función que recibe como parámetro otra función o que devuelve una función. Ok, y hay muchas más en realidad que ya vienen incluidas en JavaScript, pero esas son las más principales. Usted puede buscar más en cualquiera de los recursos principales del Internet, como W3 School y Mozilla Web, creo que es, no me acuerdo el nombre. Entre otros sin número más, ChatGPT, que está bien popular ahora y ese tipo de cosas. Ok, so, eso sería todo por el momento con funciones de orden superior. En el próximo video vamos a hablar de lo que son los proyectos finales. Así que gracias por sintonizar y hasta el próximo video.